programa Hablemos de Política, solo por este canal Te Odio TV. El día de hoy hablaremos de la noción del Estado, con quien les habla Manuela Gómez Cadavid. Y quien les habla, Andrés Felipe Hernández Sánchez. Para comenzar nuestro programa, le tenemos una pregunta. Sí, a usted que está detrás de esa pantalla. ¿Se ha preguntado alguna vez qué es el Estado? Para darnos un poco más a la idea de esto, salimos a las calles y le preguntamos a diferentes personas qué era el Estado para ellos. Eso fue lo que nos respondieron. El Estado es la entidad encargada de todo lo que tiene que ver con defender a las personas. ¿Para usted qué es el Estado? Para mí el Estado es una organización política dentro de un territorio que tiene unos órganos independientes de él. ¿Qué es el Estado? El que controla todos los recursos y las personas. Como pudimos observar, la mayoría de las personas que entrevistaron no tenían una definición clara de lo que es el Estado. Realizaban asociaciones con poder, protección, territorio, sin embargo no nos supieron dar una definición como tal de lo que este abarca. Y es que en realidad no la hay. Aristóteles, Sócrates, Descartes, Hobbes, Bobbio, todos tienen una definición diferente de lo que es el Estado. Se relacionan en cuanto a los elementos que este abarca, pero no hay una definición clara respecto a su naturaleza. Por tanto, el día de hoy les hablaremos sobre la noción de lo que es el Estado. Si quiere aprender, quédese y le contaremos. El Estado en un sentido amplio equivale a la manera de ser o de estar construida políticamente una comunidad. Dentro de esa comunidad van a haber unos grupos sociales en donde el hombre va a buscar relacionarse. Van a haber varios tipos de relaciones, sin embargo, la que es por esencia va a ser la política. Por eso decimos que la relación por excelencia es la que surge del Estado. Es la relación política en su sentido más amplio. Consecuentemente, el Estado puede ser concebido en un sentido más amplio en dos formas, como estructura social y como estructura de poder. Como estructura social, el Estado va a ser esas relaciones, esos hechos sociales que hay entre los seres humanos. Pero como estructura de poder ya vamos a abarcar esas relaciones de mando y de obediencia entre gobernantes y gobernados. ¿Se han preguntado alguna vez qué es lo que da origen al Estado? Pues tengo para contarles que no hay un único fenómeno que nos dé origen al Estado. El Estado es el resultado de muchísimas causas. Por ende decimos que es un fenómeno sociológico que se da de todas estas relaciones humanas. Por eso no podemos especificar una única causa. El término de Estado, aplicado a la organización política de la sociedad, apenas se vino a implementar en el siglo XVI, siglo XVII, con el Renacimiento. Antes de esto, algunas ciudades como en Grecia, en Roma, tenían unas denominaciones diferentes a lo que es la organización política social. Iremos, por tanto, a Roma y a Grecia, donde algunos de los habitantes nos explicarán cómo denominaban a ellos lo que actualmente se conoce como el Estado. Acá en Grecia fue donde se desarrolló por primera vez una organización política, la cual denominamos polis. Nosotros los griegos tenemos un ámbito territorial que corresponde a los límites de la ciudad. Ahí es donde empleamos la palabra política. Entonces, por lo cual el hombre en nuestra ciudad de Grecia solamente puede ser jurídico, ya que fuera de ella no hay ni seguridad ni libertad. Entonces, el Estado de Grecia lo construimos a base del Estado-ciudad o ciudad-estado. Nosotros nunca llegamos a comprender el Estado como una gran extensión territorial. Y para nosotros Kinop significa comunidad. Nosotros los romanos heredamos directamente la política griega. Denominamos civitas a las comunidades organizadas socialmente, o también se le denomina ciudad. Adicionalmente, nosotros llamamos res pública o república a la comunidad que tiene los mismos intereses.
Y por otro lado, nosotros inventamos un nuevo término, el imperium o imperio. ¿Esto porque debido a toda esa expansión de conquista territorial que hemos tenido en los últimos años, denominamos todo eso a lo que es el imperio romano, de allí la palabra imperio. Durante la Edad Media, la idea de Estado subsistió particularmente en la mente de la clerecía conocedora de los autores de la antigüedad clásica y en la de los príncipes. En este periodo, el vocablo latín imperium es traducido a diversas lenguas. La expresión sigue siendo la misma y da la idea común de dominación de imperio por parte de un príncipe, pero no hay una idea clara de la diferenciación entre comunidad política y unidad territorial. En la actualidad, el término que conocemos como Estado se le atribuye a Maquiavelo. Ahora les daremos el dato del día. ¿Sabía usted que existe una diferencia entre nación, país, patria y república? Quédese, aquí se la contaré. Este concepto se refiere ante todo al elemento humano. Va más allá de las relaciones humanas, también abarca historia, cultura, y no tiene que haber un estado o un territorio definido para que exista una nación. Es así como el pueblo kurdo es considerado una nación, ya que son más de 40 millones de personas que hablan la misma lengua, comparten la misma cultura, pero no tienen un estado. ¿Qué es un país? Un país es una proporción geográfica que hace relación a un espacio físico o un término de una región determinada. Acá tomaré los ejemplos de Colombia, que ahí podemos observar que el área continental es de 1.141.748 kilómetros cuadrados y el área marítima de Colombia es de 928.660 kilómetros cuadrados. Colombia está situado en la esquina noroccidental de América del Sur y su población casi llega a los 50 millones. La república es una expresión político-jurídico que determina una organización de Estado y de gobierno. Tomaré como ejemplo la primera república de Colombia, que es la Patria Boba. Esta se generó un año después de la independencia, en 1811, y duró hasta 1816. Esta es la primera república de Colombia, como ya lo dije, y duró tan solo 6 años. Ahora hablaremos del Estado como estructura de poder, pero no seré yo ni mi compañero Felipe quien les expliquemos este tema. Tenemos en exclusiva una entrevista con el constitucionalista francés Georges Bourdeau, quien nos hablará un poco de esa estructura de poder. Bueno, muy buenos días, señor Bourdeau. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, Manuela, muy contento de estar en el programa. ¿Cómo se Bueno, encuentra? muy bien, muchísimas gracias. El día de hoy en nuestro programa estamos hablando un poco de la noción del Estado, todas las preguntas que surgen alrededor de su definición como tal. Entonces, empezaremos preguntándole, nos gustaría a usted que nos explique por qué la necesidad del Estado como una estructura de poder. Claro, Manuela, qué buena pregunta, pero para esto, antes de hablar del Estado, creo que primero tenemos que hablar de las sociedades, que estas se ordenan en torno a un cierto ideal de vida común. Estas se expanden en el Estado con una conciencia solidaria, por lo cual los miembros se sientan unidos. Ya con esta definición de sociedad, eh, ahora sí voy a explicar qué es el Estado. Este es el que desencadena y controla los movimientos por los cuales es como una agendación del organismo social. Entonces, esto es una fuerza del poder político
que ésta genera poder y sociedad. Estas dos nacen juntas ya como un aspecto, podría decirse, antítesis de libertad de autoridad. Y finalmente, el poder es una condición de orden y libertad que solo es posible sino dentro del orden. Ya que usted nos habla del poder, ¿cuál ha sido entonces esa evolución que el término poder ha tenido a través de los años? ¿Siempre ha existido? ¿Cómo ha sido? ¿O si es un término apenas de ahora? Qué buena pregunta porque es bastante importante examinar la evolución de la noción del poder porque este proceso se explica cómo y por qué llegó a concebirse el Estado como como un ordenador de la conducta humana. De hecho, en muchas sociedades del mundo se conocen como desde las sociedades primitivas, que estas eran dirigidas por que su visión, por así decirlo, era satisfacer los intereses colectivos del grupo. Voy a traer un ejemplo a colación para que sea un poco más claro. Este es de las tribus arcaicas. Es que este se confunde con la masa sumisa al conformismo riguroso, que proponen las costumbres y creencias como principal de ellos. ¿Qué quiero llegar con esto? El poder se encarga de una persona generalmente la más fuerte o la más astuta o como se evidencia bastante, la más antigua o más vieja. Esta debe ser una persona prerrogativa para dar su propia fuerza o prestigio. Mm, vale, muchísimas gracias. Bueno, leyendo un poco sus textos, yo personalmente he percibido que usted habla de la individualización del poder, pero ¿por qué considera que este se ha ido perdiendo con el paso de los años? Claro, es importante porque debemos partir de la conciencia política que está como que ha despertado en los gobernantes una resistencia a admitir la organización social, que ésta debe reposar como sobre el individuo y en las organizaciones políticas. Que éstas deben garantizar en la medida de lo posible la conformidad de las decisiones entre los gobernantes y las aspiraciones de los gobernados. Pero entonces si el poder deja de estar incorporado en una sola persona, ¿cómo va a crear ese poder sin un titular? ¿Quién va a darle soporte a ese poder? Uy, qué gran pregunta. Bueno, si el poder deja de estar incorporado en la persona o el jefe, podríamos llamarlo así, no podrá, como él necesita un apoyo. Este apoyo es el Estado, que esta es la mayor autoridad política, ¿no? Y esta es una explicación y justificación para la utilización del fenómeno social, que es el poder. Este es un proceso mediante el cual desaparece la individualización del poder y se transfiere su fundamento al Estado general. Esto es un soporte que es más duradero, elevado y seguro. Entonces, se genera que el Estado aparezca como una institución soberana por encima de los hombres y los grupos, entonces el Estado se debe configurar de una forma de institucionalización de poder. Bueno, pero entonces ¿a qué se refiere usted cuando habla de esa institucionalización de poder que nos acaba de nombrar? Claro, la institucionalización de poder es un acto por el cual el fundamento del poder es transferido a la persona de los gobernantes de una ciudad. ¿Qué quiero decir Mm, con esto? Que un poder debe ser incorporado a una como una institucional, como una institución estatal y también a un medio social. vale, listo. Muchísimas gracias, señor Burdo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro programa y aclararnos esas preguntas que teníamos. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, igualmente. Para finalizar nuestro programa, podemos concluir que el Estado puede ser comprendido desde tres sentidos diversos. En sentido restringido, el Estado equivale dentro de esa sociedad organizada políticamente a los órganos que ejercen el poder. En ese sentido se habla, por ejemplo, de un Estado intervencionista o un Estado absolutista.
La palabra Estado se asimila como una organización general de poderes públicos y ahí subyace el poder central. Este emana a los demás y involucra directa o indirectamente. Y si hablamos del Estado central, se caracteriza por comunidades locales, departamentos, regiones, provincias y organismos descentralizados. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo programa.